Bienvenidos, mi nombre es Andrés Fabricio Caballero Lozada, soy médico especialista en anestesiología y reanimación, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Actualmente soy profesor asistente de la Universidad del Valle por el Departamento de Anestesiología y Reanimación, así como también soy docente de medicina crítica y cuidado intensivo. Junto a los doctores Alejandro Botero y Juan Camilo Sáenz, realizaremos este curso de ventilación mecánica, de lo básico a lo complejo. Para esto revisaremos algunos conceptos sobre la fisiología respiratoria, el funcionamiento y el manejo de los ventiladores. Posteriormente veremos cómo se debe ventilar un paciente y al final vamos a tener algunas consideraciones para la ventilación mecánica de los pacientes que desarrollen neumonía complicada por COVID-19. El curso estará dividido en 6 módulos cortos en los que revisaremos de una manera concisa y práctica la ventilación mecánica de un paciente. Ahora vamos a entrar en materia. Primero, vamos a definir algunos conceptos que son básicos de tenerlos claros a lo largo del curso. ¿Qué es la ventilación? Es el proceso de transporte de aire hacia los alvéolos y su posterior salida, lo cual conocemos como inspiración y expiración, respectivamente. La ventilación es importante porque regula la homeostasis ácido-base y también ayuda al intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo-capilar, además de funciones inmunohormonales. La ventilación cuenta con unas variables. Entre estas tenemos frecuencia respiratoria. Corresponde al número de respiraciones en un minuto. Normalmente puede oscilar entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Volumen corriente o TIDA. Equivale a la cantidad de gas inspirado y expirado en una respiración espontánea y pasiva normalmente. Esta se encuentra en valores entre 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal. ¿Qué es el volumen minuto? Corresponde a la cantidad de gas que ingresa a los pulmones en un minuto. Su cálculo se realiza a través de la multiplicación de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, obteniendo un resultado en litros por minuto. Normalmente está entre 6 y 8 litros minuto. No obstante, durante la actividad física puede incrementar aproximadamente a 35 litros minuto. El volumen de reserva inspiratorio corresponde al volumen máximo de gas que puede inspirarse por encima del volumen corriente. El volumen de reserva expiratorio como un volumen máximo de gas que puede expirarse después de la expiración normal. El volumen residual corresponde al gas que permanece en el pulmón después de una expiración máxima. Las capacidades, que son la sumatoria de volúmenes pulmonares, estarían dadas de la siguiente manera. La capacidad pulmonar total corresponde a la sumatoria del volumen de reserva expiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. La capacidad vital, sumatoria del volumen residual, volumen corriente y volumen de reserva expiratoria. La capacidad inspiratoria es la sumatoria del volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente. La capacidad residual funcional es la sumatoria del volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Finalmente, hablaremos un concepto denominado la capacidad de cierre. La capacidad de cierre es igual a la sumatoria del volumen residual más el volumen de cierre. El volumen de cierre es el que corresponde al inicio del colapso alveolar
en la expiración. Esto cobra importancia porque cuando la capacidad funcional residual se encuentra por debajo de la capacidad de cierre, genera un colapso de las vías aéreas, predisponiendo a telectasias. Esta situación es frecuente en pacientes mayores de 44 años, en decúbito supino, edad avanzada o paciente anestesiado. Por lo tanto, es importante utilizar maniobras en el ventilador para prevención de las mismas. Por otro lado, para generar un flujo de aire y que exista el proceso de ventilación, es necesario un gradiente de presión transpulmonar, el cual se define como la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, ocasionando una entrada de aire desde la atmósfera hacia el pulmón. Normalmente, el pulmón ainudado tiende a retraerse y la caja torácica a expandirse. Por esta razón, en un estado relajado con vía aérea abierta, no tiende a existir un flujo. Esto es conocido como la resistencia elástica del tejido pulmonar y de la pared torácica. Además, dentro de las resistencias elásticas pulmonares se debe incluir la interfase aire-líquido a nivel alveolar. Este último es un determinante importante para la retracción elástica pulmonar, debido a la tensión superficial que genera el alvéolo al comportarse como una burbuja. Aplicando la ecuación de Laplace, en la que tenemos que presión es igual a 2 veces la tensión superficial sobre el radio, nos permite entender la dinámica del surfactante alveolar a través de un efecto conocido como Marangoni, reduciendo la tensión superficial gracias a las cabezas polares de los lípidos, los cuales se ordenan sobre la interfaz agua y las colas apolares se alinean sobre la interfaz aire. Con lo anterior podemos introducir el concepto de distensibilidad o compliance pulmonar, el cual es un parámetro importante para la insuflación pulmonar y corresponde al cambio en el volumen pulmonar generado por unidad de cambio en los gradientes de presión entre el alvéolo y la cavidad pleural, lo que se conoce como presión transpulmonar. Valor normal entre 150 y 200 mililitros centímetros de agua. Hay que tener en cuenta que para generar la ventilación se deben vencer unas fuerzas, bien sea por parte de la caja torácica o producto del mecanismo del ventilador mecánico. Estas fuerzas se resumen en la ecuación del movimiento, que es la suma de las propiedades resistivas y elásticas del pulmón, junto con la carga total de la presión al final de la expiración, también conocida como PIB. Existen unas propiedades dinámicas que corresponden al flujo a través de la vía aérea, medidas en litros por segundo, y la resistencia que genera la vía aérea al paso del gas, que depende de la ley de Poisson. Sin olvidar las propiedades estáticas que corresponden a la distensibilidad y la elastancia, que es el inverso de la distensibilidad, y es la expresión de los cambios de presión generados por cambios en el volumen pulmonar. Ahora, con estos conceptos básicos, pasaremos al siguiente módulo, donde el objetivo es entender cómo funciona y cómo debemos usar un ventilador.